Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Soy Alejandra Valdés y en nombre del titular de este programa, el doctor Octavio Nahum Ganem, le damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos de invitada a la doctora María del Carmen García. Ella es ortopedista y traumatóloga, trabaja en el Hospital General de México y vamos a hablar hoy de la gonartrosis. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué Gracias dices? por la invitación. No, al contrario. Dime, ¿qué es la gonartrosis? Gonartrosis se refiere al desgaste de la articulación a nivel de la rodilla. Es eso. Es que una articulación que ya no tiene las características normales, es decir, los huesos están contactando el uno con el otro, hay presencia de huesos accesorios o picos y eso le produce dolor al paciente, eso se le llama gonartrosis. ¿Y en qué personas más o menos se presenta? Bueno, principalmente se da en personas que son mayores de 45 años. Esto es si se trata de una gonartrosis ya crónica degenerativa. Son pacientes que ya son de una edad adulta, avanzada, que han tenido o hecho ejercicio físico, o en otro tipo de pacientes en los cuales se ha presentado algún tipo de fractura o algún accidente que hayan tenido a nivel de la rodilla, les puede generar una gonartrosis mucho antes. Y entonces los síntomas y los signos, digamos, lo que se ve y lo que siente el paciente, ¿qué es lo que comentan los pacientes? Cuando nosotros nos llega un paciente con dolor en las rodillas, desde el momento en que lo vemos entrando al consultorio, lo vemos caminar, el paciente claudica, quiere decir que es como si cojeara, una de las rodillas no le responde tal cual como debe de ser al deambular. El paciente presenta dolor, el dolor lo refiere en general en toda la articulación, pero principalmente en el compartimento que esté afectado. Por compartimento me refiero a que la rodilla se divide en tres compartimentos. El anterior, que es el que se refiere a la rótula con la parte anterior del fémur, el medial, que es la parte medial del fémur con la tibia, y el lateral, que es la parte lateral del fémur con la tibia. Dependiendo de qué compartimento esté más afectado, es el dolor en donde lo va a presentar la localización. Ahora, va a tener disminución en la movilidad de la misma rodilla. Normalmente tenemos una movilidad que se mide en grados, de 0 a 100 grados de flexión. De extensión no se puede hablar porque realmente se queda en 0 y tiene movimientos de rotación. Cuando esos movimientos de rotación o de flexión o extensión están limitados, bueno, ya estamos hablando de una gonartrosis mucho más severa. Ah, claro. Y bueno, en los deportistas sucede mucho que si no entran en calor puede haber una lesión. Y también entonces tú hablas de un problema crónico que se puede establecer por el exceso de peso, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, ahí se dividen varias cosas. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, ellos están muy frecuentemente asociados a lesiones de los ligamentos, sean los ligamentos cruzados, los colaterales, que son dos ligamentos que tenemos a los lados de la rodilla, los meniscos, que son muy frecuentemente que se los lastimen. Todas estas articulaciones, estas estructuras de la articulación producen una estabilidad en la rodilla para que sea un buen funcionamiento. Si alguna de estas estructuras se lastima, se rompe, lo que pasa es que va a producir que la rodilla no esté estable y por lo tanto me produzca una artrosis mucho antes. Ahora, hablando de los factores de riesgo como es la obesidad, si yo tengo una carga de peso mucho mayor en el cuerpo, obviamente las rodillas sufren, ¿de acuerdo? Así como los tobillos y la columna. Lo que pasa es que en la rodilla, si ustedes se dan cuenta, al momento de caminar, la rodilla es el que realiza uno de los movimientos más grandes para poder hacerlo. Si nosotros tenemos mucho peso, estamos sobrecargando la rodilla y es como si apachurráramos los meniscos. ¿Okay? La articulación, el espacio que hay entre ellos se va haciendo mucho más pequeño y por lo tanto va a ir produciendo dolor y desgaste. Ajá. Y en la placa radiográfica o en los estudios de signos que podemos observar, ¿qué se ve, qué se observa? Bueno, radiográficamente, una vez que nosotros nos llega el paciente, lo checamos, nos dice él su sintomatología, revisamos cómo están los ángulos, los signos que podemos observarle al paciente. Después de eso se le mandan a hacer estudios radiográficos. Estos estudios radiográficos son imágenes tanto en una imagen frontal como en una lateral de la rodilla y también pedimos a veces una que es una imagen que se llama tangencial de rótula para ver qué tan centrada está la rótula.
En estas radiografías lo que nosotros observamos es, bueno, se divide en varios grados. El primer grado es cuando hay una disminución del espacio articular, sea entre la rótula y el fémur o entre el fémur y la tibia, como en el caso que estamos observando. Ahí se ven tanto la disminución de la del compartimiento medial en la articulación tibiofemoral y la disminución del espacio en el compartimiento femoro-rotuliano, ¿no? La otra cosa que nosotros podemos observar en la radiografía es la esclerosis subcondral, que es la línea blanca que observamos a nivel de la articulación, que es donde está la flechita roja. El otro punto es la presencia de osteofitos, que son los piquitos de hueso que se van formando para tener una mayor superficie de contacto, y el otro grado vienen siendo las geodas, que las geodas vienen siendo como excavaciones del hueso. El hueso se va perdiendo. Todos estos signos que nosotros vemos en la radiografía es solamente una imagen radiográfica de lo que realmente tenemos en la articulación, como es la imagen que estábamos viendo. ¿Y hace ruido? En el movimiento hay un ruido, ¿no? Sí, claro, es como un chasquido, como si tuviéramos una tuerca tronando, digamos. ¿Okay? Es un signo que nosotros manejamos en lo que es la gonartrosis, que lo que nos da a entender es que la rótula con el fémur está chasqueando, y eso es un dato indirecto de una gonartrosis. Bueno, les agradecemos por estar aquí en Salud Integral. Vamos a regresar en un rato. Continuamos con esta charla sobre enfermedades osteoarticulares y en especial la gonartrosis. Hasta luego, no se vayan.